Nuestro tema de hoy, bueno, vamos a hacer dos sesiones de parte mía. El día de hoy es la parte de fundamentos normativos de protección contra rayos. Y la próxima sesión vamos ya a hablar de ya aspectos de diseño y criterios que la norma nos da para un diseño de un sistema de protección contra rayos. Pero cuando preparé esta charla, creo que los fundamentos es como el primer paso para arrancar una norma y el día de hoy es dar como unas ideas muy básicas, pero muy importantes de qué criterios debemos tener en cuenta cuando abordamos estos temas de protección contra rayos. ¿Listo? Bueno. ¿Qué vamos a presentar el día de hoy? Entonces vamos a hablar del rayo como una fuente y de qué tipos de daños nos puede generar. Vamos a mirar ese rayo, cómo se acopla electromagnéticamente y cómo esa energía pues, se disipa y nos produce muchos problemas. Los efectos que puede generar el rayo sobre algunos elementos del sistema de protección contra rayos para poder considerar qué parámetros del rayo se requieren en su escogencia. Y vamos a rematar con los parámetros del rayo que se necesitan para un sistema de protección contra rayos y cuáles son los que la norma internacional nos sugiere. Bueno, entonces arranquemos. El rayo en sí es la fuente del fenómeno que queremos estudiar, ¿cierto? ¿Cómo podemos ver entonces el rayo? El rayo, pues, es una fuente de corriente, ¿cierto? Pero antes de ser una fuente de corriente, analicémosla, es todo un fenómeno donde se almacena una gran cantidad de energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Muchas cargas han aumentado su potencial a través de todos esos procesos que muy bien nos ha explicado Francisco y Herbert, a través de todos esos procesos de formación de la nube de tormenta, mucha carga ha almacenado energía, ¿cierto? Y está ya en la parte superior esperando de alguna manera interactuar, ¿cierto? ¿Cómo interactúa esa nube de tormenta? Pues ya cuando hay demasiada energía y esa yo la veo como una capacidad a tierra, ese gran condensador a tierra, de alguna manera pierde su rigidez dieléctrica y toda esa energía que está almacenada pues tiende a ir a tierra y llegar a un potencial cero, ¿sí? Y recombinarse con las cargas que están abajo y terminar el fenómeno. Para que eso suceda y toda esa energía almacenada se recombine y finalmente llegue a un potencial cero, pues ocurren muchos fenómenos, ¿no? Y ya en la física del rayo nos han explicado toda la formación de los líderes, el streamer, todos esos fenómenos. Pero lo que podemos decir del rayo en ese proceso es que a medida que esas cargas eléctricas van perdiendo potencial, esa energía se va transformando, ¿cierto? Y se va acoplando de diferentes maneras. Y lo que el rayo encuentre en su paso, pues al que se encuentre por ahí, mal parqueado, le va a transferir energía, ¿cierto? Ese es como el fenómeno, como lo entiendo. El que se atraviese a través del rayo, pues va a recibir finalmente sus efectos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que mirar es esa fuente, cómo se acopla, ¿cierto? Electromagnéticamente con el sistema y qué tipos de daños genera. Bueno, entonces podemos ver el rayo, esta primera parte es como lo ve la norma IEC, la norma de protección contra rayos, que es la 62305, una serie de normas. Ellos ven el rayo como una fuente, entonces la primera fuente la podemos decir que es el impacto directo, ¿sí? A la estructura, impactos cercanos a esa estructura que queremos proteger, los impactos que también pueden llegar a un servicio, a una cometida de servicio, ya sea de potencia, de comunicaciones, ¿sí? Pueden también llevarnos problemas. Se acopla también con el campo electromagnético que está cerca de esos servicios, ¿sí? Pero la norma no habla de los impactos que caen cerca, bueno, o muy cerca de las líneas de alta tensión, realmente ahí no las considera más es los rayos cercanos a las acometidas ya de baja tensión y de comunicaciones que llegan a una estructura. Sin embargo, el rayo también se acopla con las redes de media tensión y alta tensión y por ahí también vienen los efectos de esa descarga como una fuente, ¿no?
pero en la norma internacional no lo ven así, lo ven como, ven el impacto cercano a la acometida y ahí pues lo analizan de esa manera. Bueno, ¿qué tipos de daño nos puede generar esa fuente? Entonces se clasifican básicamente en 3 tipos. El primero, pues el más importante que debemos tener en cuenta son las lesiones que puede generar a los seres vivos, entonces los seres humanos, los animales, ¿cierto? Y el fenómeno principalmente que vamos a estudiar ahí es la tensión de paso y de contacto, ¿cierto? Ese es el principal daño que puede generar. Otro tipo de daño, pues el impacto directo en una estructura puede generar fuego, explosión, destrucciones de partes mecánicas, ¿cierto? Si tenemos elementos almacenados especiales que sean volátiles, podríamos generar también incendios, ¿sí? Y todo eso a través de chispas que puede generar el rayo dentro de esa instalación. Entonces serían los daños físicos. Y la tercera tiene que ver es con las fallas de los sistemas internos, es decir, que estamos hablando de sobretensiones que pueden también dañar y poner en peligro también a las personas, porque supongamos que este tipo de falla ocurre en un equipo que está conectado a una persona que depende de, su vida depende de ese equipo, pues ahí tendríamos también problemas. Entonces, esos son los 3 tipos de daños que podría generar esas fuentes. Bueno, aquí miremos el resumen de cómo IEC lo clasifica. Entonces, podemos ver aquí en esta tablita, este documento es lo último que se está discutiendo ahorita en la actualización de la norma. Y podemos ver entonces aquí la forma en que está la fuente, impacto directo, cercano a la estructura. Des en cuenta que hablan es de los impactos en las acometidas que llegan a las estructuras, no de los impactos, por ejemplo, en redes de media tensión. No, ahí se refieren específicamente a impactos que podrían llegar directamente por una acometida, ¿cierto? O cercano a ella. Por eso les decía que aquí IEC no considera las sobretensiones que vienen por las redes de media tensión, que también son muy importantes y hay que considerarlas. Bueno, dependiendo del tipo de fuente, podemos ver cómo se clasifican los daños que puede producir y obviamente pues la peor de todas es el impacto directo, donde todos los tipos de daños pueden verse expuestos. La última columna, aunque no lo mencioné, tiene que ver con el tipo de riesgo al cual tenemos que enfrentarnos. Entonces, la norma internacional evalúa y hace el diseño de un sistema de protección contra rayos para diferentes tipos de riesgos. Entonces, el primer riesgo son las pérdidas de vidas humanas, no las pérdidas de seres vivos, sino de vidas humanas. El segundo son las pérdidas de servicios públicos, pérdidas económicas y también pérdidas de patrimonio cultural. Eso es lo que aparece aquí en la última columna, como clasifican el tipo de pérdidas. Pero de esto nos van a hablar cuando tratemos el tema de evaluación de riesgo, que va a ser una conferencia mucho más adelante. Bueno, esto es lo que dice IEC. Miremos otras normas, cómo ven la fuente. Entonces, aquí vemos el mismo fenómeno, pero visto con el enfoque de IEEE. Entonces, ¿por qué me pareció interesante mostrar esta diapositiva? Yo hago parte de los comités de normalización aquí en el ICONTEC y finalmente para el diseño de una norma, ustedes deben saber que las normas se hacen por consenso, ¿sí? Y en esos consensos pues participan diferentes agremiaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos como académicos, como universidad, pero a estas reuniones también van representantes de marcas, de productos. La idea es que vaya también un representante de los consumidores. Bueno, realmente van muchas personas. Y hay muchos intereses económicos realmente cuando una norma se está diseñando. En las últimas reuniones, en los últimos años, que hemos tratado el tema de protección contra rayos por efectos de las sobretensiones, ha habido mucha, digamos, como mucha pugna entre la norma internacional, la IEC, y las normas IEEE, ¿sí? Porque tienen enfoques un poco diferentes, aunque el rayo es el mismo y se acopla de igual manera. Pues el rayo no escoge con qué norma se va a acoplar, sino él se acopla y genera sus fenómenos. Pero sí a nivel de los comités, digamos que ha habido mucha reticencia en qué tipo de normas utilizar para nuestros diseños.
¿sí? Y principalmente entonces el problema viene en lo siguiente. La norma IEEE realmente considera para el tema de sobretensiones, son todas las sobretensiones que pueden ingresar por un servicio, es decir, por una cometida eléctrica o de comunicaciones, y que normalmente son sobretensiones que llegan a sistemas de alta tensión, media tensión, y que se acoplan a través de los transformadores, porque un transformador eh, ya no funciona como la relación de transformación a baja frecuencia, sino que ya a alta frecuencia hay un acople capacitivo, entonces esas sobretensiones que ocurren allá en media tensión o en alta tensión, finalmente se van a acoplar capacitivamente por el transformador a las redes de baja tensión. Y esas sobretensiones pues van a llegar finalmente a los sistemas de baja tensión y van a generar daños. La norma IEEE prevé normalmente ese tipo de acople, el acople por líneas de media a alta tensión que se acoplan y que finalmente llegan a baja, ¿sí? Ese tipo de sobretensiones, ya más adelante las vamos a ver, pues tienen unas formas de onda en corriente y tensión muy diferentes a lo que puede ocurrir cuando un rayo se acopla directamente con nuestros sistemas. Entonces, en la parte de abajo está el acople cuando el rayo ya directamente impacta una estructura o muy cercano a ella, ¿cierto? Hace 20 años, la norma IEEE solamente hablaba de la primera fila que está en esta tabla, es decir, los acoples por las redes de media y cómo llega finalmente a baja tensión. Sin embargo, como les decía, como esto tiene que ver con temas comerciales y la tecnología avanza, muchos de los sistemas de protección contra rayos que existen en el mundo, pues prevén la mitigación de sobretensiones cuando el impacto es directo. Y las formas de onda de esas sobretensiones y sobrecorrientes son de mayor energía que respecto a las que pueden venir por una inducción electromagnética que viene por una línea de media tensión, ¿sí? Entonces, IEEE ha tenido que migrar a IEC. De alguna manera ellos han visto que no han considerado los efectos del rayo cuando el impacto es directo. Y entonces eso ya les desbarató un poquito toda la metodología de cómo protegernos contra las sobretensiones. Y digamos que finalmente ya hay un consenso, ya digamos que IEEE está migrando a IEC en cuanto a cómo ver el rayo cuando el impacto es directo, ¿sí? Pero esto, como les digo, esto llegó aquí a Colombia y se discutió como en el 2004. Esta norma ustedes la pueden ver que es del 2002. Pero finalmente no tenemos una norma de protección de sobretensiones precisamente por esa discusión entre las formas de onda y ese tipo de cosas. Por eso la charla del día de hoy está enfocada a poder ayudarles a entender qué tipos de onda y cómo las debemos entender y cuándo las debemos utilizar, ¿sí? Bueno, sigamos. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Porque a veces uno siente que está hablando solo. Sí, señor, adelante. Ok, bueno. De vez en Sí, cuando me señor, está bien. algo. Listo, gracias. Bueno, entonces, miremos este mismo fenómeno. Aquí hay algunos videitos, algunas cosas que nos pueden mostrar esta fuente, cómo se acopla. Entonces, la primera fuente, miremos, sería, aquí tendríamos el impacto directo, ¿cierto? En una instalación donde no hay sistema de protección contra rayos y pues finalmente esto se va a convertir en un desastre, ¿no? Se puede convertir en un incendio, ¿sí? Como aquí se muestra, ¿no? Esto pudo haber sido por un rayo. Aquí no estoy diciendo que sea el rayo el que produce, pero podría generar un incendio, ¿cierto? Miremos acá este video. Este video es bien interesante porque habla del acople de impacto directo. Esto es como un buque, ¿cierto? Que está encallado, pero igual aguas adentro también podría tener los mismos problemas. Bueno, entonces este video es interesante en el sentido de podernos imaginar qué pudo haber ocurrido para que ocurriera ese incendio, porque ahí se ve que allá internamente ocurrió una explosión, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un impacto directo donde el rayo se está acoplando, ¿cierto? Seguramente generó algún arco eléctrico internamente y si allá había un ambiente explosivo, pues generó ese incendio, ¿cierto? Bueno, sigamos.
Aquí este video dura muy poquito, hay que mirar más hacia el lado de la izquierda para que lo vean con detalle. Ahí, miren. Bueno, nuevamente aquí vemos un impacto directo, pero en este caso sería una instalación donde parece ser que no tiene sistema de protección contra rayos y ahí podemos ver ese acople como generó daños físicos, ¿no? Y no sabemos internamente qué más daños pudo haber generado. Sigamos. Bueno, este también dura muy poquito tiempo, hay que estar pendiente aquí. Aquí, a diferencia de los anteriores, tenemos una iglesia donde de alguna manera tienen un sistema de protección contra rayos, pero más adelante hablaremos de él. Bueno, ahí me gustaría preguntar, bueno, ahí se ve que el rayo impactó como un pararrayo, ¿cierto? En una punta que estaba ya en la parte alta de la iglesia. Pero yo les haría la pregunta, ¿ese sistema de protección fue eficiente? ¿Fue adecuado? ¿Ustedes qué opinan? Porque miren que alrededor del fenómeno, no toda la descarga fue limpia a tierra. En ese paso a tierra, algunos elementos de ese sistema de protección estaban como mal dimensionados, ¿cierto? Ten en cuenta que aquí en la diapositiva se ve que casi que se genera un incendio. Mira, aquí hay una chispa muy grande. Aquí es por la circulación de la corriente del rayo en este sistema y aunque el rayo de alguna manera se evacuó a tierra, no fue tan limpio, ¿cierto? Ese diseño ahí puede que tenga algunos problemas en su diseño. Bueno, sigamos. Aquí tenemos, bueno, otro acople, ¿cierto? Tenemos un impacto cercano a una instalación y aquí pues el fenómeno que vamos a ver es el potencial que aparece en la Tierra, ¿cierto? La tensión de paso, contacto, que ahorita más adelante la vamos a estudiar, pero que aquí se evidencia, ¿no? Bueno, este videito muestra algo muy parecido a lo que aparece en la animación. Bueno, aquí vemos un impacto directo, en este caso un árbol. Ahí no se ve personas alrededor, pero seguramente alrededor de ese lugar donde cayó esa descarga, las tensiones que se pudieron haber formado ahí de paso, si alguien hubiera estado ahí, seguramente hubieran sido pues muy catastróficas. Carlos, hay una pregunta en el chat. Sí, sí, señor. John Quiroga pregunta, ¿me podría repetir la definición de acople, por favor? Más adelante la vamos a ver, pero el acople, ¿cómo lo podríamos definir? Entonces yo les decía que en ese proceso donde hay gran cantidad de carga eléctrica que tiene un alto potencial, porque finalmente almacenó energía, esa energía que está almacenada en la nube, finalmente cuando llegue a tierra, toda esa energía se tiene que entregar a alguien. Alguien debe recibir esa energía, ¿cierto? Cuando se recombinen esas cargas. En ese proceso cuando ya la carga finalmente llega a tierra y se recombina y el potencial llega a cero, pues toda esa energía alguien la tuvo que haber recibido, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos acoples, o sea, cómo la energía del rayo empieza, o sea, el rayo empieza a entregar toda esa energía que almacenó en su proceso formativo. Esa energía hay que entregarla porque esa energía no se pierde. Y a esto es lo que llamamos acople, o sea, cómo el rayo me entrega esa energía, ¿cierto? Y como les decía, en esa transferencia de energía, si yo pasé por ahí preciso, me transfirió parte de la energía y me pudo haber generado un daño, ¿cierto? Eso ocurre en los sistemas eléctricos, ocurre cuando el rayo se acopla con la Tierra, entonces gran cantidad de esa energía pues finalmente se va a disipar en la Tierra, pero entonces en el proceso de cómo se transforma o se convierte la energía, en el proceso de conversión, es lo que llamamos acoples, cómo se
se transfiere esa energía. ¿Sí? A esa va el concepto de acople. No sé si quedó claro. ¿Y la otra preguntita cuál era, Gemma? ¿O era la misma? Era solo esa, Carlos, por el momento, que muchas gracias. Ah, ok, listo. Entonces, a eso le llamamos el acople. Ahorita más adelante, pero vamos a ver ya con mucho más detalle. Bueno, aquí tristemente podemos ver un efecto de esas tensiones de paso, ¿cierto? En este caso sería lo que nos comentaba Francisco, ¿no? Las vaquitas. Ahorita vamos a hablar un poquito de por qué las vacas y no los caballos. Ahorita lo hablaremos. Bueno. Bueno, aquí tenemos un impacto, que este es muy poco probable, ¿no? Un impacto directo en una cometida de baja tensión no es muy probable, es más probable en redes de media, ¿cierto? De alta tensión. Pero bueno, por ejemplo, ese es. Este es más probable, ¿cierto? Un impacto en un sistema de alta tensión, aunque uno esperaría que ese impacto ahí fuera en el cable de guarda y no en las fases, ¿sí? Pero puede ocurrir también cuando las descargas atmosféricas no son de gran magnitud, se le pueden colar a un sistema de apantallamiento como ese, ¿sí? Y finalmente también puede llegar un rayo a una fase, ¿cierto? Buscando tierra, en este caso, ¿a quién? Hasta que llegue a la subestación o donde haya una falla de aislamiento. ¿Qué nos genera entonces este tipo de fenómeno? Como les decía, esas sobretensiones que llegan a las redes de alta tensión, media tensión, finalmente van a llegar a nuestros sistemas de baja tensión acoplados, ¿cierto? Acoplados a través de las redes, los transformadores. Finalmente eso va a llegar. Y tristemente, pues lo más vulnerable son los sistemas electrónicos, ¿cierto? Y la consecuencia es esa. Bueno, aquí creo que este video también es muy cortico. La idea es que miren, van a observar una descarga en una red de media tensión, ¿sí? En un cable de guarda. Y va a ocurrir algo bien interesante que me gustaría preguntarles. Bueno, ¿qué fenómeno fue ese? ¿Alguien me podría explicar qué ocurrió ahí? Pues es un rayo que cae en un cable de guarda y entre dos estructuras y finalmente eso se convierte en un arco. ¿Qué pudo haber ocurrido ahí? ¿Cómo le llaman a ese fenómeno cuando pasa eso? A eso es lo que Flameo más inverso. es un flameo inverso, sí. Más adelante lo vamos a analizar, pero sí, es un flameo inverso, ¿no? Eso ocurre cuando el sistema, el cable de guarda, la torre, adquiere más potencial que las fases, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora sí vamos a hablar de los acoples. Ahora sí vamos a ir con más detalle cómo se acopla el rayo con nuestros sistemas y con el entorno. Bueno, esto es tomado de la norma IEEE. Ellos, aquí la menciono porque afortunadamente ellos ya han ido considerando el otro tipo de acople. Entonces tenemos realmente dos tipos de acoples. El acople directo, ¿sí? O sea, es cuando el rayo, de alguna manera, la corriente del rayo se empieza a distribuir por diferentes partes, elementos, ¿sí? Es decir, que no toda la corriente va a tierra, sino que puede haber parte de la corriente que en busca de tierra pasa por otros elementos, por otros conductores, protectores, cualquier elemento, y a eso entonces le llamamos un acople directo del rayo, ¿sí? El más frecuente es el acople por inducción, es decir, que la corriente del rayo a través de su acople electromagnético, campo eléctrico magnético que puede generar el rayo, se acopla y nos genera sobretensiones. Entonces vamos a estudiar con más detalle estos dos tipos de acoples, ¿sí? Es lo que la idea de esta sesión es entenderlos con mucho detalle cómo debemos considerar ese fenómeno. Carlos, qué pena interrumpirlo, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Carlos, hay una pregunta de Juan David Alba. Dice,
¿los rayos se ven atraídos más a las redes de media tensión o de alta? ¿Y por qué? No, yo creería que la probabilidad es la misma, aunque las redes de alta tensión son una estructura mucho más grandes, ¿cierto? Y tienen, normalmente ellas sí tienen unos cables de guarda que las protegen. Las redes de media tensión, muchas de nuestras redes de media tensión no tienen cables de guarda y finalmente el que puede recibir esa descarga es una fase, ¿sí? Pero yo no creería que sea por el efecto de la tensión que se acople el rayo por tener más o menos tensión, no. Yo creería que es más por el efecto de su altura, donde realmente el líder descendente pues está más cerca en una estructura alta que en un sistema de media tensión, ¿sí? Pero en los sistemas de media tensión, el cable de guarda es la fase, ¿no? Finalmente, cuando ocurren esos fenómenos, el rayo se va a acoplar y será un acople directo. Hay otra, Sí, Carlos, señor. de John Eric, que podría repetir qué norma IEEE es la de los acoples, por favor. Ah, mira, ahí está. En la diapositiva, en la parte superior derecha, izquierda, está es la IEEE 6241, ¿sí? Esta norma, como les digo, ha evolucionado. La primera versión es como de 1980, ¿sí? Así como a grandes rasgos les explico qué se hacía en esa es un documento de recomendaciones. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? En ese momento había una gran cantidad de investigadores que querían ver cuáles eran los efectos electromagnéticos del rayo en sistemas de baja tensión. Entonces, ellos en ese tiempo no habían analizadores de red ni osciloscopios como los que tenemos ahora. Diseñaron algún tipo de equipos que sensaban o que recogían esas sobretensiones que podían venir por las redes por efecto de inducción y entonces se medían en tres partes específicas de la instalación. Entonces medían en el origen de en la cometida, qué sobretensiones podían llegar a la cometida. Luego hacían mediciones en los tableros parciales y también se hacían mediciones ya en los equipos finales, ¿sí? Entonces lo que encontraron es cómo eran las magnitudes de sobretensión y de sobrecorriente en esos puntos, ¿cierto? Y a eso les llaman categorías de localización. Y en esta norma IEEE C6241 de esa época, entonces veían la sobretensión que venía por esa cometida, la analizaban con formas de onda 820 microsegundos para la corriente y sobretensiones tipo rayo, 1,50. Y entonces aparecía solamente el lado derecho de esta diapositiva. ¿Sí? Realmente fue un acople por inducción que venía por una red por la red, las acometidas. Finalmente, ese acople es un acople inductivo. ¿Sí? No es este que está al lado aquí de la izquierda. En esta norma, en la versión 2002, como les decía, ellos ya vieron que realmente el fenómeno ocurre tanto en media como el rayo se acopla de diferentes maneras. Y entonces aquí esta norma ya considera el impacto directo como un acople. Y por eso pongo la norma IEEE, no, porque esto también lo dice IS, pero lo quise hacer con IEEE es para mostrarles que ya IEEE también ya migró a analizar el fenómeno del rayo cuando el acople es directo. Por eso me pareció muy importante ponerla acá como diapositiva. Pero sí está en esta versión C6241, la última versión es del 2002. Es posible que pronto salga otra edición de esa norma. No hay más preguntas de esa parte, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos con los acoples. Vamos a empezar entonces con nuestro acople directo. ¿Qué es un acople directo? Bueno, entonces vamos a arrancar con el acople, la Tierra. La Tierra es un elemento, como les decía, finalmente todos los rayos llegan a Tierra, ¿cierto? A través de algún medio. Finalmente todas esas cargas que están en la nube se van a recombinar y van a llegar a Tierra indiscutiblemente porque ahí se cierra el circuito y termina el fenómeno. Entonces, el acople resistivo, el acople directo con la Tierra es bien importante entenderlo, ¿sí?
para eso entonces a mí sí me toca usar el tablero, me toca aquí salir de la presentación y hacer un tablerito porque ahí quiero explicar algunos fenómenos que aparecen ahí y aquí pues yo no sé hacerlo no sé hacerlo aquí ¿en qué? En esta presentación. Entonces voy aquí a copiar esta imagen y ustedes la están viendo, ¿cierto? En este momento están viendo. Sí, Carlos, ahí la vemos. Bueno, entonces vamos a analizar este acople directo es la Tierra, ¿cierto? Entonces vamos a imaginarnos lo siguiente, vamos a imaginarnos que tenemos, ahí está aquí, ¿cómo lo quito? Que no me deja coger mi reglita, ahora sí. Me perdonarán, pero yo uso más el Meet que otras plataformas y aquí estoy aprendiendo con ustedes. Bueno, entonces voy a suponer lo siguiente, voy a suponer una descarga de retorno, bueno, una descarga a tierra. En este caso hablaríamos de uno de los strokes que cayó, ¿cierto? Recuerden que la descarga atmosférica pues son muchas descargas a tierra. El primer stroke es el que más carga tiene y la corriente pico es mayor, ¿cierto? A ver si se me atraviesa aquí un tablerito. ¿Cómo lo podré quitar? ¿Alguien sabe? Me sale aquí arriba. Ah, ya, esto creo que tocas mandarlo por allá abajo. Bueno, entonces pensemos en una descarga, el rayo como una fuente de corriente y tenemos entonces un pulso, ¿cierto? Pensemos que esa descarga atmosférica tiene un primer stroke de, no sé, 10 kiloamperios. Es un valor pequeño, ¿no? El valor promedio aquí en Colombia creo que está en 45 kiloamperios. El 50% de las descargas, ¿cierto? Son de ese orden. Este rayo de 10 kiloamperios es un valor relativamente pequeño. Démosle algún tiempo, a esto démosle 10 microsegundos, ¿cierto? Valor pico. Cuando ese rayo llega aquí y se acopla, ¿cierto? Entonces quiero que piensen en el fenómeno que ocurre aquí en la Tierra cuando esta corriente llega aquí al electrodo y finalmente se irradia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará con el campo eléctrico en ese lugar? Para entender el campo eléctrico, lo primero que tenemos que mirar es cómo sale la corriente por ese electrodo. Entonces, como es un electrodo, démosle dimensiones. Pensemos que ese electrodo tiene 2.5 metros, que tiene un radio interno, no sé, pongamos un valor cualquiera, 1 centímetro, ¿sí? Y pensemos que la resistividad del terreno son 100 ohmios por metro, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, cuando esa corriente va a salir por el electrodo, ¿cierto? Ahí vienen toda la corriente, los 10 kiloamperios van a salir por ese electrodo. Esa corriente va a producir un campo eléctrico en la Tierra, ¿cierto? Entonces recordemos cómo es ese campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico es igual ¿a quién? A la resistividad por la densidad de corriente, ¿cierto? Esa es la forma de calcular el campo eléctrico en cualquier lugar en el espacio donde ocurra este fenómeno. Vamos a analizarlo en especial aquí a la salida del electrodo. Entonces me gustaría saber cómo es el campo eléctrico en la posición a la salida del electrodo, en R sub A, ¿cierto? Para eso tenemos que mirar cómo es la densidad de corriente en ese punto. Entonces, miremos qué es J. La magnitud de J, recordemos, sería la corriente del rayo dividido el área de la superficie del electrodo, que en este caso sería ¿cuánto? Sería 2pi por R sub A, que es el radio de la varilla, multiplicada por la longitud de la varilla, ¿cierto? Este sería más o menos la densidad de corriente. Hagamos una cuenta así rápida de cuánto podría dar esa corriente. Entonces tendríamos, el pico sería ¿cuánto? 10 kiloamperios. Ah, bueno, no lo hagamos con el pico. Calculemos el coeficiente
que multiplica a I de T. Entonces tendríamos 1 dividido 2 por pi por el radio que dijimos que era 1 centímetro, ¿cierto? Y por la longitud del electrodo que son 2.5 metros. ¿Cuánto les da eso? Nos da ¿cuánto? 6.37 por I de T, ¿cierto? Esa sería la densidad de corriente. Y ahora sí hagamos el cálculo de cuál sería el campo eléctrico en esa zona. A ver. Entonces, pensemos la resistividad que serían 100 multiplicado por I de T. En este caso, hagamos una de la multiplicación, sería entonces 637, ¿cierto? Por I de T. Y estos serían en voltios por metro. Tenemos el campo eléctrico en el pico de la física. O pintémoslo aquí. Aquí tendríamos también un impulso, ¿cierto? En el tiempo, donde el campo eléctrico en este punto sería de ¿cuánto? Hallemos el valor pico. Sería 637 multiplicado por 10.000. Ya sería 637, esto daría kilovoltios. O sea, 6.3 megavoltios metro. ¿Sí estoy bien la cuenta, más o menos? Es decir, que la concentración de campo eléctrico aquí a la salida del electrodo es violenta, ¿cierto? Es un campo eléctrico muy intenso, ¿sí? A medida que se va dispersando la corriente del rayo, pues ese campo eléctrico se va volviendo cada vez más pequeño porque el área pues aumenta si lo vemos acá en estas líneas equipotenciales, ya el volumen se incrementa. O sea, es decir, que aquí voy a tener un fenómeno donde este campo eléctrico va a empezar aquí a disminuir hasta ya en el infinito, pero muy lejos, donde el efecto del rayo ya no tiene vamos a tener un potencial cero, un campo eléctrico, bueno, en este caso un campo eléctrico igual a cero, ¿sí? Será muy, muy lejos. La tensión que produciría ese campo eléctrico, pues la podemos calcular. Recuerden que la diferencia de potencial, llamémosle el GPR. De una vez calculémoslo. El GPR, que sería el máximo potencial con respecto al infinito, al cual se podría elevar este electrodo, sería ¿quién? La integración de ese campo eléctrico, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde la superficie del electrodo hasta el infinito, y aquí estaríamos haciendo esta integración, ¿cierto? Que la podemos, para no hacer integrales, podemos resumirla en lo siguiente. Esto sería la corriente del rayo multiplicado por la resistencia de puesta a tierra de este electrodo, ¿cierto? Y vamos a hacer el cálculo, un cálculo así muy básico de la resistencia. Estoy consultando diferentes fuentes de cómo encontrar la resistencia de un electrodo. Y bueno, hay varios autores, vamos a utilizar esta. Donde aquí tenemos cómo la resistencia de puesta a tierra depende de la resistividad del terreno, de la longitud de enterrada, es inversamente proporcional, del diámetro del conductor, ¿cierto? Algunos autores hablan no de 2, sino de 4, pero bueno, vamos a hacer un cálculo aquí rápidamente con esta ecuación. Vamos a ver si me da el mismo dato que calculé ayer. Sería entonces 100 ohmios metro, dijimos, ¿cierto? Dividido entre 2 por pi. 2.5 es la distancia del electrodo. Y esto multiplicado por el logaritmo de 2 veces 2.5, o sea, de 5 dividido el diámetro, que sería 2 centímetros. Esto me dio una resistencia más o menos de 49.8 ohms. Vámonos 50, que es un valor relativamente alto, ¿cierto? Bueno, es un solo electrodo.
Esa tensión que aparece, el GPR que aparece ahí, vamos a graficarlo aquí al ladito. Carlos, qué pena, un momentito. Sí, señor. Ahí mientras gráfica, están preguntando que cuál es el significado de GPR. Ah, ya lo explico, para que lo entendamos. Voy a hacer aquí la gráfica y explicamos qué es el GPR. Entonces resulta que cuando tenemos, bueno, esta integración sí la conocemos, esta integral sí la podemos entender, ¿cierto? Esta es una diferencia de potencial que hay entre un punto y un lugar que está en el infinito, ¿cierto? Entonces suponemos, en este caso, en este fenómeno, que el rayo generó un campo eléctrico muy fuerte aquí cerca del electrodo, pero a medida que yo me voy alejando de esa fuente, ese campo eléctrico se va disminuyendo. Va a llegar un lugar en el espacio donde el campo eléctrico prácticamente es cero. En ese lugar en el espacio podemos decir que tenemos un potencial de referencia que lo llamamos cero. Entonces el 0 voltios de referencia que usamos cuando diseñamos sistemas de puesta a tierra es un lugar tan lejos de la falla o del rayo en este caso, que no se ve afectado por su efecto, ¿sí? Es decir, que su potencial no va a cambiar. A ese lugar que está remoto, muy lejos, le asignamos el potencial cero, ¿cierto? Y lo pintamos con este simbolito, ¿no? No sé si han visto cuando diseñamos, bueno, pintamos en circuitos y pintamos así la Tierra. Este punto lo pintamos como un lugar totalmente lejano donde ese potencial no va a cambiar y a él le asignamos el potencial cero, ¿sí? Cuando ya se acopla, pues lo presentamos por una resistencia y ese mismo simbolito, ¿sí? Entonces, recuerden que una resistencia tiene, entonces, un electrodo, en este caso, sería la superficie del electrodo. Aquí este nodo sería este punto, ¿sí? Y este otro nodo es por allá en el infinito, ¿cierto? Entonces, cuando el rayo se acopla resistivamente, como en este caso, pues va a generar aquí una diferencia de potencial, ¿cierto? Que en este caso, ese potencial es la corriente de la descarga por la resistencia de puesta a tierra. Ten en cuenta que estoy calculando el potencial de la superficie del electrodo hasta un lugar en el infinito. A eso es lo que llamamos GPR. Entonces, la definición de GPR sería la máxima ligación de potencial que puede producirse en un electrodo o una configuración de electrodos cuando hay una falla a tierra, en este caso el rayo, pero también puede ser una falla en media tensión, ¿con respecto a quién? A un punto muy lejano que no se ve afectado por esa falla. Y a esa diferencia de potencial la llamamos GPR, ¿sí? Que es el máximo potencial posible. En este caso, pues miremos, estábamos haciendo la cuenta, ¿cuánto era? La cuenta, estábamos mirando, ok, la corriente del rayo por la resistencia, entonces miremos, 50 voltios por 10 kiloamperios son 500 kilovoltios, es decir, que el electrodo se va a elevar de potencial, ¿cuánto? Aquí tendríamos 500 kilovoltios, ¿cierto? 500. Bueno, es un impulso, ¿no? Más o menos la cuenta se hace así. Entonces, ese electrodo se elevó de potencial, 500 kilovoltios, y eso pues va a generar inconvenientes, ¿cierto? A eso es lo que le llamamos el acople resistivo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esa corriente finalmente llega a tierra? Entonces, toda esa corriente se va a liberar o va a haber una energía liberada, y esa energía, ¿cómo la podemos calcular? Sería entonces la integración de la potencia, que podría ser entonces la integral de R por I al cuadrado de T, ¿cierto? Y esta ecuación es bien importante porque esto es la energía que el rayo le entrega en este caso a quién. ¿Cómo se acopla con la Tierra? ¿Sí? Toda esa energía va a ser igual a quién? A la resistencia de puesta a tierra por la corriente, la integración de la corriente al cuadrado, ¿sí? La división de la energía que trae el rayo sobre la resistencia es lo que llamamos energía específica, que esto es una propiedad de quién. Esta es una propiedad de la descarga, ¿sí? A eso le llamamos la energía específica del rayo. Y podemos cuantificar finalmente cuánta energía se disipó en la Tierra multiplicando la energía específica del rayo por la resistencia de puesta a tierra. Eso nos daría toda la energía que absorbió en este caso la Tierra, ¿sí? Y en este caso el acople es resistivo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta explicación? Bueno,
Ahora me gustaría hablar de la diapositiva que en algún momento ¿qué? Nos mencionó, nos mencionó nuestro profe, Francisco. ¿Te acuerdas que tú hablaste de las vaquitas? Y entonces yo recuerdo que le hice una pregunta de este fenómeno al profesor Francisco Amortegui, que es un profesor que recordamos mucho. En esta parte de sistemas de puesta a tierra es una eminencia en esos temas. Entonces, la discusión que hablábamos era, bueno, Pacho, ¿y por qué se mueren las vacas y no los caballos? Y entonces él me dijo que iba a averiguar. Y él se fue a averiguar con un amigo que él tiene allá en la universidad. Bueno, recuerden que allá también tenemos facultad en la Nacional de, ¿qué? De animales y todo esto. Y entonces él estuvo ya hablando con un profesor de esa facultad y entonces le comentaba la diferencia que había entre el caballo y la vaca. Entonces decía, mire, Pacho, el caballo tiene un casco, ¿cierto? Y el casco es como un dieléctrico, ¿cierto? O sea, finalmente el caballo está sobre una superficie dieléctrica que de alguna manera le hace que la corriente que pase a través de su cuerpo cuando ocurre esta tensión de paso, ¿cierto? Pues sea mucho menor que la corriente que podría circular a través de una vaca. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si la vaca también tiene, porque ella también tiene un casco ahí? Entonces le decía, no, Pacho, mira, lo que pasa es que la pata de la vaca, en la parte central, si usted compra una pata para cocinarla, usted se dará cuenta que en el centro hay una partecita en carne que hace contacto con la tierra. Entonces por ahí es que se acopla la descarga con la pata del animal, ¿cierto? Porque esa pielecita sí está en contacto directo con la tierra, mientras que el caballo tiene un casco, y el casco entonces de alguna manera genera un tipo de, así como en las subestaciones, como la grava, ¿cierto? Le genera eh, lo aísla de alguna manera para que la corriente a través del cuerpo sea menor y entonces por eso el efecto es diferente. Pero finalmente estas tensiones, yo creería que un caballo y una vaca aquí cerca de este electrodo, pues igual podría estar en peligro de muerte, ¿cierto? Porque realmente el campo eléctrico ahí es muy intenso, muy violento. Bueno, de esa parte, ¿hay alguna pregunta? Vamos a seguir. Bueno, sigamos. Carlos, una pregunta de John Quiroga. Dice, en esa última gráfica que dice 500 kilovoltios, ¿a qué corresponde? Ah, sería la corriente, a ver si vuelvo aquí a mi diapositiva. Yo la borré, ¿cierto? Creo que la borré. Sí, sí, la borré. Entonces, ¿a qué me refería? Tenemos una onda de corriente que tiene un pico, o bueno, dura 10 microsegundos en llegar a 10 kiloamperios y luego se decae, ¿cierto? Es un pulso. Esa corriente por la resistencia de puesta a tierra generaría una tensión, en este caso entre el electrodo y un punto en el infinito, ¿cierto? Ese pulso de tensión sería de 10 kiloamperios por los 50 ohmios que tenía la resistencia de puesta a tierra, eso nos daría 500 kilovoltios, el pico, ¿sí? Pero finalmente eso es un pulso, es decir que va a durar unos pocos milisegundos hasta que el fenómeno desaparezca, ¿cierto? Pero el pico que ocurriría en 10 microsegundos sería de 500 kilovoltios en ese instante de tiempo. A eso se refiere. Bueno, vamos a seguir entonces aquí con esta copia. Entonces ya tenemos esa primera diapositiva. Sigamos. Ahora, quiero que analicen esta diapositiva. Tenemos una línea de transmisión, des en cuenta que no tiene cable de guarda, ¿sí? No tiene cable de guarda. Y hubo un impacto directo a la estructura, ¿sí? Vamos aquí a copiar esta diapositiva porque vale la pena aquí estudiarla con más cuidado. Bueno, ahí están viendo la diapositiva, ¿sí? Sí, Carlos, ahí la vemos. Bueno, vamos aquí a ampliar un poquito.
Bueno, en este caso, si la estructura está, como nos muestra aquí, recibe directamente la descarga del rayo, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir en esta, con lo que acabamos de ver con el acople resistivo? Es decir, que esta torre se va a elevar de potencial, ¿cierto? Con respecto a un punto en el infinito o lejos de este lugar de la falla, se va a elevar de potencial, ¿cierto? ¿Quién sería ese punto lejano? Podría ser, por ejemplo, la subestación a la cual le llega finalmente este circuito, ¿cierto? Entonces voy a pintarlo aquí. Voy a pintarlo aquí. Finalmente, por ahí muy lejos está la subestación. Voy a pintarlo aquí como una fuente, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, el impacto fue en la torre y no en ninguna de las fases. Es decir que aquí voy a tener un potencial cero en la subestación, porque este sería el lugar lejano que no ve el efecto, mientras que la torre se subió, no sé, pensemos los 500.000 voltios que habíamos calculado anteriormente. ¿Sí? Entonces, si miramos qué tensión aparece entre la fase y la torre. Entonces aquí va a aparecer un diferencial negativo, es decir, que la torre, si este rayo es positivo, ¿no? Si el rayo es positivo, la torre se eleva de potencial, ¿sí? Y la diferencia, mire, si esto es un sistema, no sé, de distribución, no sé, 34.5, por raíz de 2 que fuera el pico de esa señal. Esa diferencia, usted compare 34.5 contra 500 kilovoltios, es decir que la torre, la estructura de la torre se elevó a más potencial que la misma red. Y es lo que llamábamos en ese video que estaba allá, el flameo inverso, porque la descarga realmente va a haber una descarga entre la torre, ¿sí? Y esa fase, ¿cierto? Va a haber un arco, porque hay una pérdida de aislamiento, porque imagínense, hay 500 kilovoltios en un sistema de 34.5, pues va a fallar. Y aquí hay un doble fenómeno, hay un doble efecto, ¿cierto? Porque tenemos una tensión de paso aquí debido por el rayo, pero si aquí ocurre un flameo inverso, ¿sí? Pues aquí también se va a acoplar otra corriente que no es el rayo, que es la corriente de la falla, ¿cierto? Esta corriente de falla también va a generar tensiones de paso y de contacto. Es decir, que un rayo nos puede generar dos tipos de tensiones, ¿no? Una por la misma corriente del rayo, pero también por la falla a tierra de un sistema de media o alta tensión, que esas corrientes pueden ser muy altas y también ponen en peligro a las personas que están aquí alrededor, ¿sí? Entonces, ese sería un acople directo con flameo inverso. Sigamos. ¿De eso hay alguna pregunta? No, ¿cierto? Podemos seguir. Ahora, analicemos esta otra diapositiva. Voy a copiarla también y les voy a hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si la resistividad de la zona donde cayó el rayo es cero? Solo perfecto ahí donde cayó el rayo. ¿Qué imaginarían que ocurre con el rayo? ¿Cómo se acopla con el sistema? Entonces, en este caso, si el potencial es cero, recuerden que el campo eléctrico es la densidad de corriente, que es muy alta, multiplicado por la resistividad. Si la resistividad es cero, pues es decir que toda la corriente del rayo baja por la torre, ¿cierto? Toda, absolutamente toda, y las corrientes que irían por aquí, diríamos que son cero, ¿cierto? Porque él se acopló perfectamente, ¿sí? Toda la descarga iría a tierra. En la diapositiva anterior, pues toda la corriente va a tierra porque no había cable de guarda. En este caso, la única forma para que toda la corriente se fuera por esa estructura a tierra sería si la resistividad allá abajo, en esa zona, es cero, para que no haya elevación de potencial y en ese caso no miraría corriente hacia otro lado. Pero eso no ocurre, ¿cierto? Lo que ocurre es que esta estructura se va a elevar de potencial, mientras que las que están más lejos están a un potencial menor, es decir que esa diferencia de potencial entre una torre y la otra hace que sea un camino más favorable, ¿cierto? El cable de guarda, y entonces a eso le llamamos una corriente parcial. O sea, una parte bajaría por la torre a tierra
Y otra parte del rayo, pues se iría en busca de otros sistemas de puesta a tierra, es decir, que aquí habría corriente por aquí, en todas las estructuras, ¿cierto? Va a empezar a viajar corriente a tierra por ese cable de guarda. Esas corrientes son corrientes parciales de rayo, es decir, no es inducción, es corriente de verdad que va por ahí. Entonces, sigamos aquí. Bueno, este ya lo expliqué. Esta es la vida real, ¿cierto? Entonces tenemos que esa corriente se va a ir a tierra por muchos caminos, ¿cierto? Por todas las torres que encuentre en su paso, ¿sí? A lo largo, a izquierda y a derecha se va a migrar. Aquí, ¿cuánta corriente coge para la izquierda y cuánto para la derecha? Pues uno diría, pues, es posible que la mitad del rayo va para la izquierda y la otra mitad va para la derecha, y luego empezará a distribuirse por cada una de esas torres, y finalmente llegará una parte muy pequeña a la subestación, pero esa no llega a ningún equipo, llega directamente a la malla de puesta a tierra, porque ese cable de guarda está expuesto a la malla, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va el comentario? A que esas corrientes de rayo que caen en un sistema de alta tensión normalmente no viajan por las fases, ¿sí? Viajan a tierra o por las torres o por el cable de guarda, pero por las fases es muy poco probable, a excepción de que ocurra un flameo inverso. En la estructura que mostrábamos que estaba única, ahí sí con seguridad habrá un flameo, pero si todas las estructuras están puestas a tierra a través de este cable de guarda, es muy poco probable que el flameo ocurra, porque esa corriente se distribuye por todas partes y el aislamiento de esas redes de media y alta tensión son muy alto, entonces es muy poco probable que ocurra un flameo, ¿cierto? Entonces aquí va el primer comentario. Una técnica entonces para protegernos contra los rayos es buscarle muchos caminos a tierra, ¿sí? De tal manera que esas elevaciones de potencial se minimicen, porque ya al tener muchos caminos a tierra, el campo eléctrico pues ya no es tan intenso en esas zonas y las elevaciones de potencial pues se reducen. Entonces, esto traducido a un sistema de protección contra rayos, yo miraría la torre como una bajante, ¿cierto? Entonces, entre más bajantes tenga un sistema de protección contra rayos, menos la intensidad de campo eléctrico cerca de esos electrodos es menor y la tensión de paso que puede experimentar una persona alrededor, pues se va a mitigar, ¿sí? De hecho, entre más bajantes, más costoso es un sistema de protección contra rayos. Y lo que se busca es, de alguna manera, reducir ese fenómeno, ese acople resistivo de la Tierra. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vamos a seguir entonces con el acople directo, pero ya no lo vamos a ver en un sistema de media y alta tensión, sino lo vamos a analizar en un sistema de baja tensión. Dese en cuenta que en este caso, la corriente que cayó en un sistema de protección contra rayos, lo que quise representar aquí con este esquema es, voy a explicarlo aquí rápidamente. Tenemos una edificación que tiene un sistema de protección contra rayos. Entonces, de una vez mencionemos cuáles son los elementos de un sistema de protección contra rayos. Entonces, tenemos un sistema de captación, que en este caso serían las puntas Franklin, que están acá. Unos anillos colectores en la parte superior que recogen esas corrientes de esos que para rayos, ¿sí? Y uniformemente esos anillos superiores empiezan a distribuir la corriente por las diferentes bajantes, ¿sí? Y esa sería la segunda parte del sistema, las bajantes, para finalmente acoplarse con la Tierra. Entonces aquí el tercer elemento es el sistema de puesta a tierra que recibe esa corriente del rayo. Entre más bajantes, pues este efecto va a ser menos. Pero des en cuenta que en este fenómeno no toda la corriente del rayo se fue al sistema de puesta a tierra de los pararrayos. Una parte, miren que aquí esto es lo que quise representar, es que una parte de esa corriente también llegó ¿a dónde? Al sistema de puesta a tierra del transformador que alimenta este circuito eléctrico, ¿sí? Esta acometida eléctrica. Ahí va a llegar también corriente de rayo, ¿sí?
¿qué es lo que quiero que analicemos con más cuidado? Entonces voy aquí a qué. Me voy a adelantar, voy a copiar aquí esta imagen. Que me molesta aquí. A ver, miremos aquí, voy a ampliar aquí un poquito la pantalla para mirar el fenómeno. Antes de eso me gustaría que analicemos este sistema eléctrico. ¿Qué tipo de aterrizamiento tiene este sistema? Recuerden que hay varios sistemas, está el TT, el TNC, el IT. ¿Qué tipo de aterrizamiento tiene esta diapositiva? ¿Quién se atreve a darme la respuesta? ¿Qué sistema es ese? El que está aquí. Este es un sistema TN, ¿cierto? ¿Por qué es un sistema TN? Porque la Carlos, John Quiroga dice, el neutro y la Tierra son uno. Gabriel Rodríguez y Rómulo Cardoso dicen sistema TN. Exacto. Muy bien por los que respondieron. Sí, es un sistema TN. Entonces recuerden que la primera letra representa cómo está referenciada la fuente. En este caso, nuestra fuente, que es ese transformador de distribución, ese está referenciado directamente a tierra. Y a ese punto es el que llamamos neutro, ¿cierto? Entonces, la primera letra, la T, es que la fuente está puesta a tierra. Y la segunda letra es cómo está unida las partes, el chasis de los equipos y los demás. En este caso, cómo están unidos. En este caso, la tierra está unido al neutro. Entonces, a través de esta unión que está aquí. O sea que efectivamente es un sistema TN. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sí, a ver, control C. Si hago esto, ¿qué pasaría? Si hago esto, ¿qué pasaría? ¿Qué tipo de sistema es ese? ¿Qué tipo de sistema es ese? Ese es un sistema TT, ¿cierto? Porque la tierra de la fuente y la tierra del chasis son diferentes. ¿Sí? Es un sistema TT. Quiero que analicemos olvidémonos del rayo por ahora, quiero que analicemos lo siguiente. Voy a imaginarme una falla a tierra en el transformador de distribución. Eso puede ocurrir también por un rayo, ¿no? Que ocurra un flameo inverso por ahí y la fase pegue al chasis del transformador y finalmente se acople a tierra. Es decir, que una falla a tierra en media tensión haría algo así como esto, ¿no? Que una fase llegue a tierra, ¿cierto? Por aquí. Imaginémonos que este sistema tiene una resistencia de puesta a tierra aquí de... Bueno, esas son malitas porque son... Imagina un transformador, una varilla. Hablar de 10 ohmios, eso es mucho, ¿cierto? Mientras que aquí podríamos tener, no sé, es mucho más bajita esa resistencia de puesta a tierra. 10 ohmios, ¿sí? Y pensemos que la falla aquí es una falla a 60 Hz, ¿cierto? De la subestación, y esta corriente es 600 amperios. Entonces aquí, si vemos el electrodo como una puesta a tierra, pues aquí diríamos que hay una diferencia de potencial de 6 kilovoltios, ¿cierto? Es decir, que con respecto a un lugar remoto, ¿cierto? El transformador se va a elevar de potencial 6 kilovoltios. Antes de que ocurra el rayo, voy a borrar aquí
en rayito que está ahí. ¿A qué potencial está ese sistema de puesta a tierra? Pues si ustedes se dan cuenta, ese es un sistema TT. Aquí no habría no habría corriente que pudiera llegar a tierra. Es decir que este sistema de puesta a tierra está ¿a qué potencial? Está a 0, ¿cierto? La tierra del sistema de protección contra el está a 0, mientras que el neutro de este transformador se elevó 6 kilovoltios. ¿Qué pasaría aquí internamente en mi sistema? Que tendría 6 kilovoltios en mi tablero principal, ¿cierto? En baja tensión allá, ¿cierto? Y ese sería un problema, ¿sí? Aquí en Colombia, pues no usamos sistemas TT porque las corrientes en media tensión a tierra son muy altas, ¿cierto? Me imagino yo que en Europa a esta fuente la acoplarán a través de algún tipo de impedancia para que la corriente a tierra sea mucho menor. Pero aquí en Colombia, nosotros, las subestaciones están a tierra sólidamente, es decir, que las corrientes de falla a tierra en sistemas de media tensión producen corrientes grandes. Y esas corrientes grandes elevan de potencial los transformadores, y si tenemos una tierra de un sistema TT, pues vamos a llevar sobretensiones a nuestros sistemas eléctricos, ¿cierto? Entonces en Colombia digamos que es prohibido usar un sistema TT en estas condiciones, con corrientes a tierra tan grandes. Entonces la solución es volverlo un TN, ¿cierto? Entonces si yo lo convierto aquí en un TN, pues aquí lo uno, ¿sí? ¿Qué pasaría con ese fenómeno? Entonces al unirlo, ¿qué pasaría aquí? Entonces ya no habrían 600 amperios por aquí, ¿cierto? Habría un divisor de corriente entre la resistencia de puesta a tierra del transformador y la resistencia de puesta a tierra del sistema. ¿Cuánto miraría hacia el sistema de puesta a tierra? Pues bueno, uno iría más corriente aquí al sistema de puesta a tierra de mi sistema, porque es menor. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente: cuando ese fenómeno en baja frecuencia ocurre, tanto el transformador como la tierra del sistema, ambos se suben de potencial, ¿cierto? Y en este caso la diferencia que podría ocurrir aquí entre este punto y este punto de aquí, ¿sí? Cuando la corriente viaje por acá, esta corriente de 60 Hz, que me voy a inventar aquí un valor, ¿cuánto podría circular por la de 5? ¿Está como la tercera parte? Como las 2/3 partes de la corriente. 2/3, sí. Como, o sea, las 2/3, 2 por... ¿Cuánto? 400. 400 amperios, listo. ¿Sí? Esos 400 amperios a través de un cable de neutro que tiene una resistencia de miliohmios y una inductancia de microhenrios, pues esta diferencia de potencial pues realmente es despreciable, ¿cierto? 400 amperios por eso prácticamente es nada. Es decir, que todo el sistema de potencia se eleva de potencial, todo el sistema, la instalación donde llega esa cometida también se eleva de potencial, y finalmente ambas se subieron al mismo potencial, porque no hay una diferencia aquí entre el acople que es el neutro, ¿cierto? Pero esto ocurre por ser un sistema de baja frecuencia, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa con el rayo. El rayo es un fenómeno de alta frecuencia, entonces ya este acople o esta técnica de unir las tierras de pronto no nos protege de la sobretensión, ¿sí? Entonces voy a borrar aquí. Aquí. Volvamos aquí a ampliar un momentico esto. Ahora sí pensemos en el rayo. Ya no vamos a mirar la falla en media tensión, sino vamos a pensar en una falla, en una descarga a tierra en mi sistema, ¿sí? Y voy a volver a cometer el error de quitar esto. Yo les pregunto, ¿qué pasaría en este escenario? Cae un rayo en el sistema de protección contra rayos. Tengo mi neutro separado de tierra, este sería un sistema TT, ¿cierto? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo se acopla el rayo ahí?
pues uno diría, bueno, si hicimos las cuentas del sistema de puesta a tierra, esto realmente podría subirse muchos kilovoltios. Todo el sistema de protección contra rayos en la tierra, el sistema de protección contra rayos se va a elevar de potencial violentamente. Mientras que este lugar, este punto está a cero. Por aquí no hay corriente por ahora, ¿cierto? Entonces, con seguridad, esa diferencia de potencial aquí entre esta barra de tierra y esta barra de neutro, en un sistema de baja tensión, esto es un arco. O sea que por aquí, parte de la corriente va a tender a irse por acá, ¿cierto? Precisamente porque la resistividad del terreno aquí no es cero. Entonces, esto es un divisor de corriente. O sea, una parte se va a ir aquí a tierra, aquí por la sobretensión que ocurre aquí, él se va a acoplar y parte de la corriente del rayo viajará por acá. O sea, es decir, que por este neutro viajaría corriente que se acoplaría a través aquí de un arco, ¿sí? Entonces, en los sistemas TT, para evitar este arco que hacen aquí ponen un descargador especial, le llaman un vía de chispas, es un elemento que une el neutro y la tierra y evita que esa chispa ocurra en un ambiente, imagínense, si eso fuera un ambiente explosivo, aquí podría ser peligroso. Entonces, esta chispa ocurre dentro de un elemento que encapsula esa descarga y momentáneamente une el neutro y la tierra mientras esa descarga se va a tierra, ¿cierto? Eso ocurre en un sistema TT. Pero bueno, ese no es el caso nuestro. El caso nuestro tenemos un sistema que... Tenemos un sistema TN. Voy a volver a borrar aquí. Tenemos un sistema TN, o sea que aquí tenemos un neutro unido a tierra. Entonces luego les vuelvo a preguntar, ¿qué ocurriría? Vamos a analizar el fenómeno. Vamos aquí. Vamos aquí, ¿era qué? 5 ohmios, aquí lo representamos. Este de aquí. 10 ohmios. ¿Sí? Cuando la descarga ocurre aquí, entonces se va a elevar de potencial. Imaginémonos que esto aquí, nuevamente es la... Aquí sí le voy a poner un rayo grande, porque tengo unos datos que más adelante voy a usar. El rayo más grande que podemos considerar, o el stroke más grande que podemos considerar en un diseño de un sistema de protección contra rayos, es un rayo de 200 kiloamperios. Digamos que es el más grande que en las normas se considera, este pico. Para ese primer stroke, la descarga, esto ocurre normalmente en descargas positivas, son las más grandes posibles. Vamos a poner un tiempo de ascenso de 10 microsegundos, ¿sí? Y esto más o menos cae, luego vamos a analizar esta onda, a 100 kiloamperios, por allá en 350 microsegundos. Bueno, es lo que llamamos una onda 10-350, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a acoplar esta corriente de 200 kiloamperios a través de estas dos puestas a tierra? Entonces, lo primero que uno podría pensar es, la corriente va a buscar tierra, en este caso, imaginémonos que solamente se fuera por esta resistencia. Dense en cuenta que al estar unido el sistema de puesta a tierra con el neutro, es decir, que estos 10 ohmios y estos 5 ohmios es como un paralelo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánta corriente emigraría por acá? Dijimos que era que las dos terceras partes. Fue Herbert que me ayudó a hacer la cuenta. Sí, señor. Entonces, hagamos un divisor burdo, digamos, solamente la corriente por efecto resistivo. Las dos terceras partes de 200, ¿cuánto es más o menos? 133. Bueno, 133 kiloamperios, ¿cierto? Esa sería la corriente que... Y por aquí iría el faltante, que serían ¿los qué? 67. 67, eso. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Por aquí, entonces, por aquí irían 67. ¿Sí? Es decir, que esta onda se va a reducir de 200, 133 se va a esta tierra, los otros 67 se van a esta tierra que está acá.
Ahora, por ahora el único camino que se ve posible para estos 67 kiloamperios es ¿quién? El neutro, ¿cierto? Es el único camino que se ve aquí. Pero este es un fenómeno de alta frecuencia, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer, voy a modelar esto. De esta manera. El neutro lo voy a modelar como una configuración RL. ¿Listo? Esto unos pocos miliohmios, esto unos pocos microhenrios. ¿Sí? Más o menos de qué valor uno le pone a estas cuentas rápidas. Con Pacho decíamos, no, eso más o menos es microhenrio por metro, o sea que aquí fácilmente podrían haber, no sé, pongámosle 10, por ponerle un valor, 10 microhenrios que tenga esa inductancia de ese neutro, ¿sí? Que podría ser más, ¿no? Bueno, entonces yo quiero que hagan este análisis. Miremos la corriente que viaja aquí. Esta es una corriente parcial de rayo, ¿cierto? Esa corriente, si la miramos como una forma de onda, ¿cómo sería más o menos? Aquí en 10 microsegundos, aquí, más o menos aquí, tendríamos una corriente, dijimos que de 67. Ese pico que está acá. Y bueno, vamos a multiplicar, voy a mirar el efecto de resistivo. Entonces, kiloamperios por miliohmios, eso da voltios, ¿cierto? Es decir, que aquí la caída resistiva es del orden de los voltios, ¿cierto? Entonces, aquí son del orden de los voltios, ¿sí? Pero miremos el efecto inductivo de este acople, que es directo, no es un acople directo porque es una corriente que va por el neutro y que por este modelo de la inductancia del cable, pues se va a acoplar directamente por esa inductancia. Entonces, recordemos cómo calculamos rápidamente la tensión en un inductor, que es la tensión es L por di dt, ¿cierto? Que para nuestro caso tenemos, miremos solamente el frente, que es lo que más nos interesa aquí, donde la onda es más rápida. Entonces tendríamos acá 10 microhenrios multiplicado, supongamos que esto es una recta, el de IDT, ¿eso es cuánto? 67 kiloamperios, ¿en cuánto tiempo? En 10 microsegundos, ¿cierto? Entonces, micros con micros se va, 10 con 10 se va. Es decir que este pulso, bueno, la tensión que aparecería aquí en la parte inductiva, bueno, sumémosla de una vez, la parte resistiva más la parte inductiva serían unos poquitos voltios, más 67 kilovoltios, ¿cierto? O sea que esto daría una cosa, bueno, como aquí así. Bueno, mira, es este pico de acá. Esta derivada es positiva, aquí esta derivada luego se vuelve negativa, entonces esto va a cambiar de polaridad. Pero me interesa esta primera parte de estos primeros 10 microsegundos, ¿cierto? Esta primera parte generó una tensión de ¿cuánto? De 67 kilovoltios. ¿Se dan cuenta? 67 kilovoltios. Esa diferencia de potencial, ¿dónde va a aparecer? Pues prácticamente va a aparecer acá. ¿Cierto? Porque esta fase tiene unos poquitos voltios, 120 voltios, súmenle 67 kilovoltios. Aquí entre la fase y el neutro voy a tener 67 kilovoltios en un sistema de baja tensión. ¿Qué puede pasar ahí? Si tengo 67 kilovoltios en un tablero principal de una subestación, ¿cierto? 67 kilovoltios. Pues eso, ahí con seguridad hay una falla de aislamiento, que son sistemas de baja tensión. Aquí, nuevamente, el neutro tendría más potencial que la fase. Y entonces yo les pregunto, ¿qué pasa si se acopla por acá? ¿Ya? Ese sería el caso más favorable. ¿Por qué? Porque aquí esto se volvería un cortocircuito y en este caso esta protección que está aquí ve esa falla y dispara el circuito, ¿cierto? Y porque para eso está esta protección de sobrecorriente. Si hay un cortocircuito, ella ve la falla y abre el circuito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ocurre antes?
antes de esa protección, ¿quién ve la falla? Nadie ve esa falla, ¿cierto? Ningún sistema, bueno, de pronto lo ve el transformador. Aquí él ve el cortocircuito, el transformador sí lo ve. Pero aquí la protección contra cortocircuitos no la ve. Es decir que esto es un riesgo grandísimo, ¿no? Esto es un arco que puede formarse y esto se puede convertir en un incendio porque nadie ve esa falla y finalmente aquí esto puede ser una fatalidad. Que pudo haber ocurrido, por ejemplo, se me ocurre ahorita en el video que vimos del buque, ¿cierto? Llegó el rayo, se acopló y ocurrió una falla neutrofase, no sé cómo, antes de una protección y pum, se volvió un incendio y ahí estuvo el incendio. ¿Sí? Entonces la primera recomendación, ¿cuál es? Mire, si usted va a instalar un sistema de protección contra rayos, es decir, puntas captadoras y todo ese cuento, es porque usted ha hecho una evaluación de riesgo, que más adelante lo hablaremos, y usted, si diseñó esto es porque cree que el rayo o el riesgo le da el cálculo de que es probable que a usted le caiga un rayo y hay que protegerse. Pero si usted solamente implementa el sistema de protección externo y no hace nada para controlar aquí este fenómeno que acabamos de ver, pues finalmente esto se le va a convertir en un incendio y su sistema de protección externo no le va a ayudar. O sea que el sistema de protección contra rayos no solamente es las puntas captadoras, las bajantes del sistema de puesta a tierra, sino que aquí en esta entrada, en este acople aquí, en donde ingresa la acometida, aquí hay que hacer algo. ¿Y ese algo qué es? Pues hay que poner un elemento que coja esa sobretensión y la limite, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que montar aquí. Bueno, voy a volverlo trifásico. Aquí tendría que montar un juego de ¿qué? De descargadores de sobretensión. Que esto les va a hablar Henry con más detalles. Yo solamente lo menciono aquí porque este es vital. En un sistema de protección contra esta entrada es vital. Este evita que haya un arco aquí. Cuando usted pone ese DPS, ahí, pues este descargador de sobretensiones, ¿cuál es la tarea de él? La tarea de él es coger esa sobretensión de 67 kilovoltios y llevarla a un valor seguro. ¿Por debajo de quién? Del aislamiento del equipo. Que para ese lugar, los aislamientos en tableros principales son del orden de los 4 kilovoltios. Es decir, que aquí podemos poner unos 2. Eso. O sea, que el DPS que escojo ahí debe limitarme la sobretensión a 2 kilovoltios, ¿cierto? Listo. ¿Sí? Esta es la tarea de él. Pero apenas él haga su tarea, o sea, él pone esa tensión acá, ¿cierto? Él ya se volvió un camino por acoplarse. Es decir que estos 67 kiloamperios ya no van a ir todos por el neutro. Se van a dividir. Una parte se va a ir por acá, por el neutro, y otra parte se va a ir por este juego. Aquí vamos a multiplicarlo por 3 porque son 3 fases, ¿cierto? Aquí iría 3 veces la corriente que queda, ¿cierto? Entonces, esto es como un divisor de corriente, ¿no? Venían 200, 133 se fueron al sistema de puesta a tierra, los otros 67 vienen para acá, pero entonces estos 67, ¿cómo se van a repartir? Pues uno diría, una gran parte se va por este neutro, de hecho, inicialmente por ahí arrancó, ese fue el que empezó a llevar corriente, generó la sobretensión y reaccionó el descargador, hizo su trabajo, acopló, ¿cierto? Unió la fase, aquí, esto es una unión como equipotencial, aquí esta diferencia es muy chiquitica, es decir, que la corriente se va aquí por las fases en busca nuevamente de, miren que estas corrientes que van por aquí, pues finalmente se suman acá, es decir, que aquí vienen las 3 veces la corriente de la fase más la corriente del neutro, eso es lo que llega acá a ser 67. ¿Sí estamos? Bueno, aquí más o menos, esto fue con cuentas así muy burdas, ¿cierto? Hicimos el análisis de este fenómeno. Esto lo van a ver con más detalle, Helmut, cuando haga las simulaciones, la sesión de él, les va a hablar de esto, pero con un detalle que nos permite hacer ATP y el MTP, simulando todos estos elementos, el transformador, los cables, la geometría de todo esto. Bueno,
y ya podemos ver en detalle cómo son estas corrientes realmente y si estas cuentas más o menos son así como las estamos pensando. En las normas de protección contra rayos, normalmente a usted le dan unos criterios muy básicos. Entonces le dicen, bueno, asuma que el 50% de la descarga se va por el sistema de puesta a tierra. Y el otro 50% se va por todo lo que esté puesto a tierra, como en este caso sería la cometida eléctrica. ¿Sí? Pero ese otro 50% se va por muchos caminos. Se va por el neutro y las tres fases. Es decir, que estos 67 kiloamperios hay que dividirlos en este caso en 4 caminos. ¿Sí? Uno directamente por el neutro, los otros vía DPS por las fases. Entonces, para dimensionar este descargador de sobretensiones hay que tener mucho cuidado, porque este descargador de sobretensiones va a llevar corriente del stroke, bueno, una corriente parcial de esta descarga a tierra. Un pedacito, pero es corriente de rayo, la va a llevar por ahí. No tanta, pero sí va a tener que manejar una gran corriente ahí. Bueno, estas cuentas que hicimos Carlos, acá... qué pena interrumpirlo un momentito. Sí, sí, señor. Aquí preguntan que tienen una duda. La pregunta dice, tengo una duda respecto a la frecuencia del rayo. ¿Cuál sería el valor máximo de frecuencia para hacer el modelo? Porque la inductancia de los cables tendrían influencia en la impedancia del conductor. Sí, de hecho, este fenómeno de aquí, esta es la inductancia de este lazo, ¿no? Que está acá, ¿sí? Pero a ver, uno cómo calcula la frecuencia para este ejemplo. A ver, yo recuerdo que cuando estábamos allá en la especialización nos decían, coja el frente y vuélvalo una cosa así. Y entonces dice uno que el periodo de esto es 1, 2, 3. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4. 4. Es decir que más o menos así burdamente uno dice que el periodo de esta señal es 4 veces el frente. O sea, sería 40 microsegundos, ¿sí? Y la frecuencia pues es el inverso de eso. ¿Cuánto da eso más o menos? Para este ejemplo, ¿no? Pero... uno dividido 40 micros, ¿cierto? Eso es 25 kilohertz. Pero bueno, en esto sí de pronto podemos preguntarle mejor a Herbert, que el rayo de Herbert, más o menos de qué frecuencia es el primer stroke, qué frecuencia más o menos podría ser. La parte energética, la parte que más tiene energía, está cerca a los 110 o 120 K. Esa es como la frecuencia de mayor concentración de energía. Y las zonas de concentración de energía, hablamos de puntos de concentración de energía, las zonas que van como hasta entre el 90 y el 100% de la energía, pero hay zonas que no tienen tanta, que están por el orden de lo que acaba de mostrar Carlos, por el orden de los 40, 50 K. Entonces, si uno lo quiere hacer juiciosamente, pues sube la frecuencia un poquito. Si no, con 50K, 40K es suficiente. Exacto, sería para el modelo. Ok, gracias. Pero hay que tener algo ahí en cuenta, y es que no es un solo modelo, porque es que el rayo no tiene solo una frecuencia. Esto es una aproximación para asumir la frecuencia a tope, que daría el valor de la impedancia más grande que tiene los elementos, desde el punto de vista inductivo. Sí, el efecto inductivo. Pero el arreglo es un análisis en múltiples rangos de frecuencia, porque no aplico solamente un pulso con una frecuencia específica, sino ese tiene contenido componentes de diferentes frecuencias. Por eso ahí es donde los elementos y los software de simulación nos echan mucho la mano, porque ellos evalúan todo el comportamiento en frecuencia. Claro, claro que sí. Bueno, pero como esto es una cuenta aquí a tablero, nos toca mucho hacernos tripa corazón y tomar de lo que más podemos, como para simplificar un poquito el fenómeno, ¿no? Porque es muy complejo poderlo ver. Y esas están bien, Carlos, porque nosotros que aprendimos del maestro de las aproximaciones, generalmente esos resultados están como cerca del 70% de lo que da la simulación. Y por eso uno termina haciendo este tipo de aproximaciones. Sí. Bueno, entonces precisamente es lo que quiero mostrarles en la siguiente diapositiva. Este ejercicio nosotros hace muchos años hicimos un artículo muy interesante y era mirar
cómo se distribuían las corrientes en este tipo de fenómeno. Cuando cae un rayo en un sistema de protección contra rayos, y cómo esa corriente parcial de rayo que se va por la cometida eléctrica, cómo viaja aquí por los conductores, ¿cierto? Entonces lo que nosotros en ese momento analizábamos es que si mirábamos solamente el neutro, ustedes ven el neutro, no va directamente a tierra, mientras que la fase pasa por el transformador, ¿cierto? Es decir que aquí hay que sumarle una inductancia aquí adicional, que es la inductancia de dispersión del transformador y todo el modelo, mucho alta frecuencia del transformador, que aquí pone una impedancia en serie adicional. Entonces, en las cuentas que en ese tiempo hacíamos, decíamos, no puede ser que toda la corriente, o sea, la corriente que va por el neutro, sea igual a la corriente que va por las fases. Porque la norma, la IS decía, no, coja todas las corrientes y divídalas entre 4, porque son neutro y 3 fases, y entonces coja esas y divídalas entre 4 y sale. Pero nosotros decíamos, no puede ser, debe ir más corriente por el neutro porque hay menos impedancia. Y entonces hicimos un artículo muy interesante, muy bonito, y era hacer estas simulaciones y mirar qué corriente realmente se iba por el neutro, y empezamos a modelar cosas, por ejemplo, de que si aumentábamos la cometida, la dejábamos de 800 metros, de 500, de 200, y empezamos a jugar con esas variables y ver qué pasaba, ¿sí? Y entonces es lo que quiero mostrarles a continuación. No me he ido, ¿cierto? Ay, como que sí. No, Carlos, ahí todavía está en línea. ¿Sí? Es que piqué una cosa por acá y me voy a ir. La otra vez me pasó. Desconecté y me fui, me quedé hablando solo en clase. Bueno, vamos a mirar entonces. Bueno, les iba a mostrar las simulaciones. Bueno, esto es parte de la animación. Aquí están, miren. Esto lo hizo Helmut muy juicioso en APP. Esto con Helmut lo hicimos, él lo hizo, logramos hacer estos modelos. Aquí lo que se quiere mostrar es cómo se distribuyen las corrientes en este ejemplo que les acabo de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Vamos a mirar aquí estas ondas, formas de onda. Entonces, la más grande obviamente es el rayo, en su plena dimensión, que ha sido los 200 kiloamperios. Y vamos a mirarlos desde de abajo hacia arriba. Entonces, la primera onda que se ve aquí, creo que es la fase. Esta primera señal es la corriente que va por una fase. Luego creo que es la corriente que va por el neutro. Luego tenemos la corriente que va por el sistema. Bueno, aquí creo que en la diapositiva lo dice. A ver, veamos. Dice corriente por una fase, sí. Luego está la corriente por el neutro. Corriente por el sistema de protección contra rayos. ¿Sí? ¿Cuál es la cuenta que hacíamos? Como 60 y pico. Bueno. Y el resto, esta es la corriente total. Esa digamos que es la... Y aquí hay una tablita que a continuación aparece, que es como el resumen de esa simulación. Entonces, lo que aparece aquí en la parte inferior es lo que decía, como dice IS, los criterios de IS para determinar cuánta corriente se va por cada elemento. Y aquí hay una cosa importante, que aquí sí vale la pena que lo miremos. Sí, voy a hacer otra tablerita, que esta parte me parece importante. Dame un segundito. Bueno, ¿y cómo vamos de tiempo? Yo estoy como colgado, ¿cierto? Que ya... Quedan como 8 minuticos, 7 ¿Sí? minutos. Oh. Bueno. Bueno, si no, hay otra sesión y vamos a terminar de completar el tema. Pero bueno, lo importante es que estos fundamentos nos queden bien. Si los fundamentos quedan bien, leer la norma va a ser muy fácil de entender. Cuando miramos un DPS, ¿sí? Miremos el efecto del DPS. Entonces teníamos una corriente parcial, ¿cierto? Que en este caso es para nuestro ejemplo es de 15. Digamos en el caso de la IS, 15. 15, 16 kiloamperios, bueno, ¿cierto? Cuando esa corriente se acopla a través del DPS, ¿cierto? Porque esa es corriente por cada fase.
por aquí van a viajar estos 15 kiloamperios. Esta es una corriente por la fase, ¿cierto? Cuando esa corriente de transitoria baja por la fase, aquí va a aparecer una tensión en el descargador. Entonces, ¿esta tecnología cómo funciona? Estos descargadores de sobretensión normalmente manejan una tensión residual y se va a hacer. Es decir, que a esto le llamamos nivel de protección, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Cuando uno dimensiona un descargador de sobretensiones, realmente el parámetro que debe usted considerar más que la corriente pico es ¿quién? Que decía Francisco cuando nos hablaba de la carga, ¿cierto? La carga de esa, en este caso sería la carga de esa corriente parcial, que más o menos, para uno acordarse, uno divide entre, para las ondas 10-350, ¿no? Más o menos uno divide la corriente pico entre la mitad y eso da más o menos la carga. Aquí se puede ver más o menos 15,8, acá hay casi 8. Esa es más o menos la cuenta. Es decir que este descargador de sobretensiones tiene que manejar una carga de ¿cuánto? De 8.25 coulomb, ¿cierto? Y tener la capacidad de soportarla, ¿cierto? Entonces yo les traía así como con Francisco les traía tareitas, yo les quería preguntar el siguiente ¿qué? Problema, para que lo miremos entre todos. Tengo dos descargadores de sobretensión. ¿Sí? Y los vamos a, me dice el fabricante, bueno, voy a escoger un descargador de sobretensión para este fenómeno. Entonces yo leo la ficha técnica de este fabricante A, ¿sí? Y el fabricante B, y entonces leyendo la ficha técnica me dicen que este descargador tiene una corriente, voy a poner el mismo valor, 8.25 coulomb. Y este fabricante también, digamos que en carga ambos tienen la misma capacidad en carga, ¿cierto? Pero entonces el fabricante ya me dice, ojo, este descargador que yo le ofrezco es el mejor descargador que existe y este descargador le va a manejar a usted una energía de 33 kilojoules, ¿sí? Mientras que mi fabricante B me dice, bueno, el mío es mejor que el del fabricante A, ¿sí? Pero yo solamente le ofrezco 20. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de ustedes cuál compraría? ¿El A o el B? ¿Y por qué? Pues uno podría pensar que el A es más atractivo, ¿cierto? Porque, uy, mire, este me maneja una mayor energía que el otro, ¿cierto? Mire, 33 kilojoules contra 20 kilojoules, entonces pareciera mejor el A que el B. Pero hay que tener mucho cuidado en esas cuentas, ¿no? Que a una vez lo engañan con esto. Cuando usted calcula la energía que maneja un DPS, pues, ¿qué tiene que hacer? Tiene que integrar, ¿quién? El voltaje por la corriente, ¿cierto? Del tiempo, ¿sí? Y esta es la energía, ¿cierto? Esta es la energía. En un DPS, pues, esta tensión, mire, vamos a hacer una simplificación. Vimos que él tiene un nivel de protección, es decir, que este voltaje lo puedo sacar de la integral porque es casi que una constante cuando él reacciona. Es decir, que la energía que me va a manejar es el nivel de protección, ¿cierto? Multiplicado por la integral de la corriente, ¿cierto? Y ambos me van a hacer lo mismo, ¿cierto? Esto sería la energía del 1, la energía del 2, ¿cuál sería? Pues el nivel de protección que me da el 2 por la integral de la misma corriente, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, llamamos este del A y este del B. La carga es la misma. Hagamos la división entre estos dos. Entonces me quedaría que el nivel de protección del 1 con respecto al nivel de protección del 2, ¿cuánto sería? Hagamos la división. ¿Cuánto es 33 sobre qué? ¿Qué les dije? ¿20? Así, 20. ¿Cuánto da eso? ¿Da 1 punto qué? $1.65. 1.65, ¿cierto? O sea, que el nivel de protección del 1 es 1.65 veces el nivel de protección del 2. ¿Cuál compra usted? ¿El 1 o el 2?
El 2, porque es que el 2 tiene un nivel de protección mejor que el 1, ¿cierto? Es decir, limita la sobretensión a un valor más bajo, que eso es lo que uno busca en una protección. Limitar esas sobretensiones a unos valores por debajo de los aislamientos, ¿cierto? Si hiciéramos la cuenta aquí, de hecho aquí podemos saber cuál sería el nivel de protección, ¿cierto? Porque es coger la energía y dividirlo entre hagamos la cuenta de una vez, ¿sí? Hagamos la energía, que son 33 kilojoules, dividido la tensión nos da la carga, perdón, dividido la carga nos da la tensión residual. O sea que este tiene un nivel de protección de 4 kilovoltios, mientras que este tiene un nivel de protección de ¿cuánto? Hagamos en la cuenta. De 2400. ¿Sí? O sea, es mejor el B. Entonces, a veces uno, por temas de energía, uno no mira bien y compraría el A porque le dicen a uno, mire, este maneja más energía. El mejor no es el A, el mejor es el B. Bueno, sigamos. Uy, ya son las 6. Esto aquí realmente el tiempo es... Déjame en 5 minutos más y rematamos el acople directo y seguimos la próxima sesión. ¿Sí? Bueno, lo que yo quería que miraran es las cuentas que habíamos hecho y los valores que vieron acá. Realmente nos dio muy parecido, lo que decía Herbert es cierto. ¿Sí? Esas cuentas a mano están muy parecidas. ¿Sí? Pero bueno, las simulaciones le permiten a uno ver los efectos de esto. En esto no me voy a detener más porque sé que Helmut y Henry les van a hablar en más detalle de tanto de los descargadores como de las simulaciones. Bueno, y ahí yo creo que lleguemos ahí porque realmente el tema que sigue es, tenemos que analizar este fenómeno. Ahora, el otro acople es la inducción electromagnética, o sea, cómo se acopla el rayo por un efecto de inducción. Pero entonces, yo creería que es mejor que sigamos la próxima sesión para no cortar ahí y mejor aprovechemos los 5 minuticos o el tiempo que haya para las preguntas. Bueno, acá hay una pregunta que no es directamente sobre el tema, pero otra vez al profe Francisco, que nos ayuda con el doctorado en la logística, sobre cuándo se pueden consultar las grabaciones de las sesiones pasadas. Por favor, denme tiempo. Comprenderán ustedes que cargar todo el video completo es un poco pesado y se nos vuelve un poco difícil. Queríamos editarlo, pero también ha sido difícil porque requiere un gran trabajo de edición que no es fácil hacerlo. Entonces, estamos organizándolo, pero aspiro que la próxima semana ya tengamos montados los videos para que ustedes los puedan acceder. Les daremos el enlace para que puedan acceder. Entonces, les pido excusas por la demora, pero no es fácil porque son pues de hecho muy importantes y es difícil editarle algún video que tiene toda la información que ustedes están viendo. ¿Listo? Entonces la próxima semana ya lo van a tener y les estaré contando cómo. Ok. Bueno, hay otra pregunta que dice, bueno, más una solicitud, que si podría por favor repetir la fórmula para el nivel de protección de los DPS. La del... La relación energía? con respecto, sí, con respecto a la energía. Ya. Bueno, y mientras que Carlos ahí se ajusta, hay una pregunta que dice, ¿el DPS debe tener un breaker asignado? Un breaker es una protección termomagnética cuando se instalan los tableros y cómo se calcula. Ok. Digamos que los descargadores de sobretensión tienen varios modos de falla, ¿sí? Y un modo de falla es, digamos que ellos están diseñados para un número de operaciones. Es decir, que le pueden estar llegando sobretensiones, él las evacúa a tierra y en ese proceso empieza a degradarse el óxido de zinc con el cual está hecho. Un modo de falla es que ese óxido de zinc empiece a generar cortocircuitos internos y entonces el descargador puede pasar de ser un elemento de alta impedancia a un elemento de baja impedancia. De hecho, eso ocurre en descargadores de media tensión.
Y cuando eso ocurre, pues ya la red empieza, pues, se ve como un corto. Y una desventaja que tiene el óxido de zinc es que puede explotar. Entonces, necesariamente cuando usted ponga un descargador de esta tecnología, debe acompañarlo de un breaker, pero ese es para el tema de la degradación, no es que le vaya a ayudar en su trabajo de limitar la sobretensión. De hecho, hasta es un problema porque está en serie ahí con el equipo y ahí genera una tensión adicional. Pero sí se debe prever que tenga un mecanismo de desconexión de tal manera que si falla, se abra internamente. Algunos tienen unos mecanismos de desconexión, ¿sí? Por cosas Pero térmicas. ya que lo menciona Carlos, eso es común en media y en baja, pero en alta es muy difícil acoplar interruptores, así que lo que hacen generalmente es llevar control del desempeño. Sobre todo en subestaciones existe algo que se conoce como el conteo de descargas, Sí, que hay va un descargador llevando, que va llevando la cuenta de cuántas veces ha actuado el descargador y sobre eso ya existen curvas que van hablando de la vida útil y cuánto le queda al descargador para que pueda entrar en esa zona que mencionaba Carlos de las posibles fallas. sí. Hay Y otra también pregunta ya para... Ah, bueno, Carlos, siga. en media tensión, algunos tienen como una bala, un elemento que al pasar la corriente hace que haya un proceso de ignición y como un fulminante. Y Un abre fusible. y como un fusible es como, pero entiendo yo que es más como un fulminante, tengan en cuenta esas pistolitas antiguas de fulminantes, que el paso de la corriente genera ahí como una explosión y desconecta físicamente el borne que está a tierra. ¿Sí? Algunos tienen una cosita ahí negra, se les ve. Cuando hacíamos pruebas allá en el laboratorio de alta tensión en la Nacional, podíamos ver cómo era ese, proceso, ese mecanismo de desconexión. Eso ocurre en media tensión. Hay como una balita ahí que abre para evitar eso. Bueno, hay otra, vamos a atender las dos últimas preguntas. Dice, este es como primero un comentario, dice, si al tener instalado un DPS en caja de distribución para instalación fotovoltaica en cubierta DC, es importante colocar una punta captadora para evitar una caída de tensión sobre la estructura donde se encuentran los paneles. Está como rara ahí la pregunta, pero Sí, no sé si la entendió Carlos. pues yo creería que, bueno, un panel habría que protegerlo de un impacto directo si no hay forma de apantallarlo, que eso luego lo vamos a ver. ¿Sí? Habría que, digamos, si es probable que una descarga atmosférica llegue al panel, pues habría que acondicionarlo en un sistema de apantallamiento. ¿Sí? Y en ese caso, yo creería que la alimentación del panel se va a acoplar ahí por inducción con ese sistema y habría entonces que proteger el panel, la electrónica, el inversor y todo lo que está conectado aguas abajo, ¿sí? Pero normalmente Listo. uno, como los paneles están en partes muy altas, en cubiertas, es muy probable que haya un impacto allá. Habría que en el diseño cómo se apantalla esos paneles, ¿no? Vale. Y la última dice, ¿los DPS en media tensión aumentan la probabilidad de que se presente corriente inversa? No, porque el DPS pone una tensión residual y esa tensión residual está por encima de la tensión de 60 Hz. Es decir, a 60 Hz, 120 por raíz de 2 da ¿cuánto? 208, ¿sí? Bueno, un Ujú, poquito menos. ujú, ujú. Pero el nivel de tensión residual está del orden de 400, 800, 900 voltios. Es decir, que nunca va a estar a más potencial el neutro que la fase, ¿sí? O sea, nunca va a haber un cortocircuito, siempre la diferencia está por encima y no hay, es que el flameo ocurre es cuando la fase y el neutro se unen y no hay quien despeje esa falla. Pero en un descargador la diferencia de potencial no está por debajo ¿de qué? De la tensión del sistema. Entonces nunca va a ocurrir eso.